SER Podcast. En la mesa del análisis de Hora 25 esta noche, Carlos Cue, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Valentina Martínez Ferro, buenas noches. Muy buenas noches. Y Fernando Garea, muy buenas noches, Garea. Buenas noches. Vamos a entrar ahora en la crónica nacional, pero antes dejadme que vayamos por unos minutos a Estados Unidos porque está a punto de llevarse a cabo allí una salvajada sin precedentes. El Tribunal Supremo acaba de dar luz verde hace unos minutos a la primera ejecución de un preso con gas nitrógeno. Por primera vez van a ejecutar a una persona condenada a muerte con nitrógeno, asfixiándolo con nitrógeno. Esto no se ha aprobado nunca con humanos. Lo van a hacer en Estados Unidos, el estado de Alabama, con un hombre de 58 años que fue condenado a muerte hace 3 décadas por haber matado a una mujer a cambio de $1.000. Una muerte por encargo. Esto sucedió en el 88. Desde entonces este preso está en el corredor de la muerte, 36 años esperando la muerte. Intentaron ejecutarlo ya el año pasado, pero el verdugo fue incapaz de ponerle la inyección letal y ahora se va a probar con él esta otra técnica, que es la ejecución por asfixia con gas nitrógeno. Se lo van a hacer mañana si ningún juez lo paraliza antes. Había 2 recursos presentados, uno, el principal, ante el Supremo y otro ante una corte de apelaciones. El Supremo acaba de decir que adelante, que mañana lo matan. La Corte de Apelaciones todavía no se ha pronunciado. Veremos qué dice en las próximas horas. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha implorado que se cancele esta muerte y el propio preso está batallando hasta el final, alegando a través de sus abogados que lo van a usar como un conejillo de indias. Tíscar Espigares, buenas noches. Buenas noches. Es la responsable de la comunidad San Egidio en España. Es una asociación que trabaja por la paz y contra la pena de muerte y que se están volcando, en este caso han estado muy encima intentando frenarlo como sea. ¿En qué consiste la muerte por asfixia con nitrógeno que pretenden aplicarle a este preso? Bueno, pues la muerte por asfixia con nitrógeno consiste en que a la persona se le pone una mascarilla y el aire que respiraría no es el aire normal, sino que sería solamente nitrógeno. Esto implicaría que las células del organismo dejarían de tener oxígeno y, bueno, se supone que entraría en una fase de inconsciencia que le llevaría a la muerte. Y se supone porque evidentemente nadie que haya fallecido, bueno, es que ninguna persona, como bien decías antes, nadie todavía ha sido ejecutado con este método, solamente es que ni los veterinarios lo aceptan, solamente en el caso de los cerdos está permitido y previa sedación, cosa que en el caso de Kenneth ni siquiera estaría previsto, ¿no? Y entonces, bueno, pues en eso consiste, en dosificar, o sea, hacer que la persona respire solamente nitrógeno, que es un gas neutro, que es inodoro, y esperar a que muera. La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que acabamos de conocer autorizando esta ejecución, esto es el mazazo definitivo. Pues sí, esto es un mazazo definitivo y además que sería dar un paso más en el camino de la barbarie, ¿no? Porque ya la pena de muerte es una crueldad que debería de estar abolida. Bueno, vivimos en un Estado y en una Unión Europea que no solamente prohíbe la pena de muerte, sino que además tiene una campaña activa, ¿no? Por la abolición de la pena capital en el mundo. Pero es que además hacerlo de esta manera es ya una crueldad, un paso más en la crueldad, si se puede hablar de pasos y de grados, ¿no? en la barbarie en ese sentido. Hay algo que defienden siempre los partidarios de la pena de muerte y es no hay mayor herramienta de disuasión que la pena de muerte, el saber que si cometes un crimen execrable te pueden llegar a quitar la vida por ello. ¿Esto hay datos que lo corroboren? Eso es mentira, efectivamente. Hay datos. Los países donde se aplica más la pena de muerte, no solamente no hay un descenso en el número de delitos, sino que los delitos son iguales o más. No es una pena disuasoria en absoluto. Y lo que es, digamos, colocar a un Estado al mismo nivel que un asesino. Es todo un Estado contra un individuo. Y en el caso de Kenneth, como decías, es que además, o sea, en noviembre de hace 2 años, en 2022, se le intentó ejecutar. No fue posible porque no encontraron la vena donde inyectarle la
la inyección letal, y entonces es la segunda persona en Estados Unidos que ha sobrevivido a una inyección letal y que además se le va a matar ahora con este método absolutamente inhumano, ¿no? Igual que se habla, ¿no?, del encarnizamiento terapéutico cuando se quiere excesivamente, ¿no?, hacer que una persona viva por métodos ya, digamos, excesivos, vamos a decirlo así. Esto es como un encarnizamiento, pero homicida. Es hacer todo lo posible por matar a una persona. Es alucinante, ¿no? ¿Es habitual que los presos pasen 36 años en el corredor de la muerte, como en el caso de Kenneth? Pues sí, ocurre porque hay juicios, hay apelaciones, la justicia tarda tiempo y sí, es frecuente. Lo que es increíble es que, porque hubo una entrevista que le hicieron, por teléfono a Kenneth, y lo que es alucinante es que la persona a la que se le intentó matar por la inyección letal vuelva de nuevo, él dice, a la cámara de la tortura. O sea, el trauma es increíble, ¿no? Los estados están, utilizar la palabra, innovando en técnicas en este caso van a probar esta nueva técnica porque se están encontrando con que cada vez más farmacéuticas se niegan a venderles los compuestos necesarios para hacer las inyecciones letales. Exacto, así es. La fórmula de la inyección letal estaba compuesta por 3 fármacos. Uno de ellos era el tiopental sódico, un barbitúrico, digamos, que se utiliza como analgésico, ¿no?, para evitar el dolor. Y la verdad que desde Italia, entre otros nuestra asociación, la Comunidad de San Egidio, pues movilizamos hace ya como unos 15 años, movilizamos una campaña para que las casas farmacéuticas no fabricaran el tiopental sódico, precisamente porque se estaba utilizando en las inyecciones letales. Y eso ha generado problemas. De hecho, las inyecciones letales han disminuido en Estados Unidos por la falta de este fármaco, ¿no? Muchas casas farmacéuticas se han negado a producirlo. Y entonces esta creatividad perversa, no sé cómo llamarlo, creatividad homicida, pues ahora han pensado que van a probar con la asfixia por nitrógeno, ¿no?, para acabar con las personas. Y encima dice el fiscal general de Alabama que ya se verá que es indoloro. Y yo digo, ¿y quién ha vuelto de la muerte? ¿Quién ha regresado para decir que esto no producía daño? Porque efectivamente ellos dicen, bueno, lo que seguramente causará es menor imágenes trágicas para quien contempla la ejecución, pero eso no significa que la persona no esté sufriendo por el hecho de que no pueda expresar, ¿no?, el dolor, ¿no? Una cosa terrible. Piskar Espigares, muchísimas gracias. Buenas noches. Pues buenas noches y de nada. Es increíble que algo así semejante salvajada ética, contraria a la dignidad humana, pueda plantearse en un país teóricamente ya no solo desarrollado, civilizado como Estados Unidos. Nos sorprenden muchísimas cosas de Estados Unidos, de la misma manera que nos fascinan otras, porque es un país, creo que de los países que más información tenemos que no sea España, todos es Estados Unidos. Pues un país referente para muchísimas cosas y referente negativo para tantas otras, y esta es una de las más terribles en las que los europeos, que de alguna manera nos sentimos conectados con la cultura de Estados Unidos, que en fin, que tiene mucho que ver con lo que vemos, con el cine que vemos, con los libros que leemos. Y sin embargo, esta barbaridad que está relatando ahora mismo no nos la podemos imaginar en un país europeo, y tenemos problemas en Europa muy serios, no somos un ejemplo en todo, ni muchísimo menos. Pero es inimaginable que un país europeo hiciera una barbaridad como esta y buscar la forma de matar, imaginar qué forma de matar, y encima esta idea tan terrible de morirá sin dolor o no. O sea, el poco concepto de que estamos hablando de la vida de un ser humano. Es terrorífico en un país efectivamente muy avanzado. Valentina, para otro montón de cosas. ¿Cómo te lo explicas tú? Es de una auténtica brutalidad. Vamos, duele solo escucharlo. No quiero ni pensar lo que tiene que ser para Kenneth estas últimas horas, y sobre todo ese relato de alguien a quien ha fallado, y que eso no sea tampoco una de las causas para precisamente paralizar todo proceso que se pueda continuar contra él, ¿no? Porque no hay derecho, quiero decir, algún derecho tiene que tener. Si la primera vez fallaron, oiga, pues mire usted, no se trata de tener una pena de muerte reiterada, ¿no? Es una cosa terrible. Y lo de la innovación me parece
Vamos, me parece que si la pena de muerte debe ser abolida, lo de la innovación debe de ser... El más sí, en materia de en materia de ejecuciones. nitrógeno, o sea, es que las cámaras de gas fueron cámaras de gas, ¿no? Garea. Bueno, todo ello me parece un encarnizamiento, una tortura brutal. Digo todo ello porque incluyendo los 30 y tantos años en el corredor de la muerte, me parece ya una tortura tremenda. Si encima a esta persona, y subrayo lo de persona porque a veces se olvida lo obvio, se le hizo ya la prueba hace un año pero no funcionó, me parece que es tortura pura y dura. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Aymar? You can rely on me, honey. You can combine anything you want. ¿Qué te sugiere a ti esto, Javois? Pienso en los investigadores, pienso, no sé si son científicos, pienso en esa gente que se ha levantado durante años, todas las mañanas, para investigar de qué manera matar mejor a un prisionero. Esa, no voy a decir vocación, pero ese objetivo que tienes en la vida por orden de un gobierno o por orden de un Estado, y ese progreso científico corriendo en dirección contraria al cual debía ir, pero no deja de ser un progreso científico en dirección contraria. Hablamos de matar no a un asesino suelto, que ahí empiezan los debates éticos, sino a un reo, a alguien inmovilizado. Hablamos de una ejecución. El futuro a veces deja delante de la puerta a noticias macabras, y esta es una de ellas. Hay algo bastante curioso en este tipo de noticias y además el escándalo que provocan. De repente estamos llevándonos las manos a la cabeza por el método de ejecución, y que esto se siga sofisticando por el bien de la víctima, porque esto se está haciendo por el bien de la víctima, lo habéis explicado bastante bien. Sufrirá menos. Yo no sé si te acuerdas cuando es que en Galicia levantó mucha polvareda, se prohibió la matanza tradicional del cerdo, no podía sufrir, cosa que me parece bien, tiene que ver con la ley del bienestar animal. Bueno, pues es igualar al cerdo, que vamos a matarlo pero que no sufra tanto como estaba sufriendo ahora, que tampoco es que sufriese mucho porque era una ejecución bastante limpia dentro de lo que cabe. Y gracias a este escándalo olvidamos solo un segundo, que damos por hecho que una democracia puede ejecutar a sus ciudadanos. Y me encanta cómo el polvo levantado sustituye el debate sobre el qué por el debate sobre el cómo, y de repente el qué se olvida. Hasta mañana, Javois, descansa. Chao, gracias. Turning your orbit around. Y hablando de crueldad, la Cámara de Diputados de Italia ha dado hoy el visto bueno al plan de la primera ministra Giorgia Meloni para construir centros de retención de inmigrantes en Albania. Esto es fuera de Italia, pero es que fuera de la Unión Europea. La idea es ir mandando ahí a quienes están a la espera de que se les conceda o se les rechace el asilo. Esto forma parte de un convenio que firmó el gobierno de Italia con el gobierno de Albania. El Tribunal Constitucional de Albania lo suspendió de forma cautelar, pero Italia sigue dando pasos. Y hay quien ve en este empeño de Meloni en seguir adelante mucha propaganda de cara a las europeas. Corresponsal en Roma, Joan Solés. La primera ministra Meloni lo intentó sin éxito en Túnez, la construcción de centros de retención de inmigrantes pagando la Unión Europea. No lo consiguió. Intenta ahora lo mismo, pero en la antigua colonia del fascismo de Mussolini, Albania, pagando Italia y bajo gestión del ejército italiano. Es la última obra maestra de Meloni, ha afirmado la expresidenta del Parlamento Boldrini y diputada del Partido Democrático. Veramente è una cosa vergognosa da tutti i punti di vista. Es vergonzoso desde todos los puntos de vista, ha añadido, desde el coste, 650 millones de euros, al despliegue de 500 militares en al menos 2 centros de retención con capacidad para 36.000 personas al año a 70 kilómetros al norte de Tirana, en un antiguo aeropuerto militar que la oposición teme se convierta en realidad en una terminal de repatriación forzada de inmigrantes. Es solo propaganda, ha denunciado la diputada Boldrini. Con ello, Meloni dice a su electorado que Italia no va a recibir inmigrantes porque los deportará a Albania. Non riceverà più migranti e che tutti saranno deportati in Albania. La oposición, impotente ante la imposición de la derecha, confía que el Tribunal Constitucional de la Albania Democrática acabe rechazando el proyecto italiano por violación de normativas internacionales y europeas en materia de derechos humanos. El Constitucional de Tirana deberá pronunciarse en las próximas semanas.
Aquí en España tenemos turbulencias en el PSOE. El gobierno y la dirección federal del partido le han dado hoy el toque de atención más claro hasta ahora a su líder en Castilla-La Mancha, presidente autonómico, Emiliano García Paje. Todo ha empezado esta mañana por unas palabras de Paje refiriéndose a la enmienda que han pactado PSOE y los independentistas para modular qué delitos de terrorismo sí se amnistiarán y cuáles no. Paje, que siempre es muy crítico con los acuerdos de su partido con los independentistas, siempre es muy crítico con prácticamente todo lo que hace la dirección nacional de su partido. Paje ha dicho esto. El PSOE no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la Constitución, tiene muy claro lo que es el marco constitucional. Probablemente estamos muy en el límite ya, en el extrarradio de la Constitución, ¿no? Estamos a punto de pisar la frontera constitucional, ¿no? Paje, efectivamente, siempre es una voz crítica, pero esto es otro nivel. Decir que el partido de uno está en el extrarradio de la Constitución son palabras mayores. Y él lo ha acompañado diciendo: no hay terrorismo bueno y terrorismo malo, en referencia a esa enmienda pactada con Junts y Esquerra. Pues bien, le ha escrito públicamente el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y le dice: todo terrorismo es malo, García Paje. El problema planteado por otros es ¿qué es terrorismo? Creo que la gran mayoría lo sabemos y tú deberías saberlo. Y sobre lo de que el PSOE está en el extrarradio de la Constitución que ha dicho Paje, quien le ha contestado ha sido el ministro Óscar Puente. No, yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Paje desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución. Quien está en el extrarradio del PSOE es García Paje desde hace tiempo. Esto dice Puente en un comentario avalado por el equipo de Pedro Sánchez. Le ha contestado García Paje. Toda mi vida me la he pasado ganando al Partido Popular y a la derecha en las elecciones. Me importaría que todos los demás hicieran lo mismo, ganar al PP. Más allá del cruce personal, ¿es sostenible que un presidente autonómico del PSOE mantenga públicamente que su partido está en el extrarradio de la Constitución, Garea? Es difícil, pero claro, es que primero no es nada nuevo. Y luego, si nos vamos a la raíz de por qué ocurre ahora este enfrentamiento, que es la ley de amnistía, es que Emiliano García Paje está diciendo exactamente lo mismo que decía Pedro Sánchez antes del mes de julio. Es lo mismo que estaba en un informe que el gobierno de coalición, el gobierno progresista, aprobó en 2021 en el Consejo de Ministros, donde se decía en un informe: la amnistía es claramente inconstitucional. Él ahora lo que está defendiendo es eso mismo, y es que la amnistía es inconstitucional. Yo no sé quién tiene razón o no, no tengo ni la menor idea, pero lo que no ha hecho es cambiar de opinión junto con el resto de la dirección del partido, que aparentemente ahora sí sostiene que es constitucional. Por tanto, sin entrar en quién tiene razón, él está manteniendo la misma posición que ha mantenido el Partido Socialista antes de las elecciones generales. Otra cosa es cómo se expresa esta cosa del extrarradio o no, pero el tema de fondo, que es estar en contra de la amnistía y considerar que es inconstitucional, a mí me parece que es bastante objetivo que está repitiendo la posición que tenía antes el Partido Socialista. Porque una cosa muy distinta es que un partido o un gobierno sostenga algo y luego, en función de la necesidad de acuerdos, cambie esa posición. Eso es muy distinto a que un partido diga y un gobierno apruebe un informe negro sobre blanco en un Consejo de Ministros diciendo que la amnistía, todas las amnistías, y que no hagan trampa diciendo que era un proyecto concreto, todas las amnistías son inconstitucionales. Pasar de eso a de pronto decir que es constitucional y tachar de todo a quien sigue sosteniendo en el partido que es inconstitucional, me parece que es dudoso. Carlos. Yo no creo que exactamente sea lo que dijera antes, lo que ha dicho hoy Paje, digo, porque evidentemente yo creo que si hoy Paje hubiera dicho, como ha dicho otras veces, yo sigo pensando lo que acabas de decir tú, Fernando, yo sigo pensando como pensaba antes el PSOE, que la amnistía es inconstitucional, pues evidentemente a muchos... Por eso he diferenciado el fondo de cómo pero lo ha es dicho. Que es muy importante, pero es que es la política, sabemos, Fernando, perfectamente que las formas son parte del fondo, y sobre todo cuando estamos hablando de declaraciones que al final los políticos, y García Paje
Paje, que lleva muchos años en esto, sabe perfectamente que las formas y dónde pones el foco lo es todo. Entonces, si García Paje hubiera dicho, como ha dicho otras veces, y como estoy de acuerdo contigo, no ha cambiado de opinión, yo sigo pensando que la amnistía es inconstitucional, incluso apelando a antes era lo que pensaba el PSOE y yo no me he movido, es el PSOE el que se ha movido, pues es una discusión, seguramente le sentará mal a alguno, pero es muy defendible y es incuestionable. ¿Por qué ha saltado hoy de manera tan fuerte como no habían saltado otras veces? Tanta gente, incluso Ábalos, que ha saltado también de manera muy, muy agresiva contra Paje. ¿Por qué ha saltado tanto? Porque no es lo mismo decir, sigo pensando que la amnistía es inconstitucional, que es un debate que está encima de la mesa. En mi periódico En El País hay un montón de tribunas plurales que dicen que creen que la amnistía es inconstitucional, otras tribunas que creen que esta amnistía, tal como se ha planteado, sí puede ser constitucional. Hay un debate jurídico que efectivamente ni tú ni yo vamos a resolver, que va a resolver el Tribunal Constitucional. Pero una cosa es plantearlo así, yo sigo pensando que no cabe en la Constitución, y otra cosa es decir, mi partido se ha colocado en el extrarradio de la Constitución, estamos colocando terrorismos buenos y terrorismos malos, cuando García Paje conoce el contexto como los demás. No he mencionado la parte del terrorismo, por eso, pero si quieres hablamos. Y conoce, pero digo, García Paje sabe igual que nosotros, o mejor que nosotros. Por cierto, que es el dirigente socialista con mayor apoyo ciudadano. Sí, no, pero si García Paje lo que hace, y además se le entiende, porque a García Paje se le entiende perfectamente, y cuando le responde a Óscar Puente, lo que está diciendo es que con este tono mío, que es ir siempre contra la dirección, yo gano elecciones. Y casi le viene a decir, tú, Óscar Puente, que ganó las elecciones, pero has perdido el gobierno, yo no. Entonces, lo que siempre argumenta García Paje, y es un argumento que, en fin, es legítimo, dice, bueno, es que a mí esto en Castilla-La Mancha me funciona, ya, pero tiene límites. El límite es que no, yo creo que es un límite bastante razonable en un partido. Hombre, no puedes decirme que estamos en los extrarradios de la Constitución, un partido que es fundacional de la Constitución, como en fin, de los más irrelevantes del pacto constitucional. Yo creo que García Paje se pasa y sabe que se pasa, y de hecho sabe que hoy se ha pasado, porque si no sale tanta gente con tanta dureza. Y sabe cuál es el contexto, y sabe perfectamente, como lo sabe todo el mundo, que esta ley de amnistía, que por supuesto es un pacto, eso no lo vamos a negar, es un pacto para gobernar, y es una cesión a los independentistas, porque si no había gobierno, sabe que esta ley de amnistía es una decisión política de fondo, que perfectamente criticable, pero que está intentando ser torpedeada por los tribunales. Valentina y hay Martínez varios Ferro. Tribunales que lo quieren torpedear y están intentando que no dejarles margen de torpedeo. Venga, Valentina. Yo creo, Carlos, en fin, que no tiene tanto que ver con esto de que han saltado porque hay un debate jurídico de fondo, como que han saltado porque lo que pasa con Paje es lo que se ha puesto de manifiesto precisamente con todas las líneas. Ya no tenemos líneas rojas, tenemos líneas discontinuas. Hoy sí, mañana no. Entonces, el problema, por eso se habla de extrarradio, es que no se sabe dónde está el kilómetro cero del Partido Socialista. No se sabe dónde está el punto de referencia desde el que hay que moverse, porque no hay líneas rojas. Las van saltando y moviendo cada una de las semanas. Es que la ley de amnistía se llevó al Congreso hace un mes, con unas condiciones, después de haber sido vista por juristas, por los mejores expertos, siendo un ejercicio de perfección jurídica. Impecable. Y se ha ido cambiando, haciéndose la de propia dirección de Ferraz una enmienda a la totalidad de sí mismo. Con lo cual los que se han movido claramente, por eso dicen que están en el extrarradio, son el resto. Y hay una cosa es decir que te has mucho. movido y otra cosa es decir que estás en extrarradio, que no es lo mismo. Bueno, él lo que explica, que no es para ajustarnos a lo que él dice, ¿no? Que oiga, estamos a punto de cruzar una frontera porque cada día vamos un pasito más. Y él lo que apunta es una dirección, porque lo que quiere saber, como el resto de los españoles, es si ya sabemos que las líneas rojas no son tal líneas rojas, es si hay una frontera o no la hay. Es decir, ¿tiene un límite? O la semana que viene sabremos que lo siguiente va a ser una cosa que hoy decimos que de ninguna manera, bajo ningún concepto, como decíamos, antes del 23 de julio de la amnistía, y como dijimos hace 2 semanas, como decían hace 2 semanas, el mismo Bolaños, el mismo Puente, que de ninguna manera iba a entrar el terrorismo. Sobre esto yo creo que el PSOE se ha metido en un berenjenal discursivo impresionante, claro. Pero si vamos, el berenjenal discursivo es tremendo, porque todo el mundo ha interpretado que la línea roja del PSOE era el terrorismo. Bueno, lo interpretó porque él lo dijo. No, pero digo, porque sí, se han metido en un berenjenal dialéctico, pero es que es absurdo, porque el terrorismo
que está así que persiguiendo García Castellón, este tipo de terrorismo callejero, llamémoslo lo que pone el Código Penal, esto estaba dentro de la amnistía desde noviembre. ¿Y entonces o sea, no lo han metido porque se explican de manera... Es un problema de comunicación. Bueno, evidentemente, porque la discusión, hay muchos problemas, pero la discusión sobre pero si es que lo hemos titulado, Fernando, tú igual que yo, hemos titulado en noviembre: el gobierno acepta que los CDR imputados por amnistía imputados por terrorismo estén en la amnistía. Si ese fue el pacto con Esquerra Republicana de noviembre, son los titulares de los periódicos de noviembre, ya fue escándalo en su día, oiga, ha aceptado el terrorismo. Y ahora lo han explicado tan mal que parece que están volviendo a meter el terrorismo cuando estaba metido desde noviembre, por favor. Es muy común cuando se produce un conflicto político decir que es una cuestión de comunicación. En la mayoría de los casos no es una cuestión de comunicación, sino sobre lo que se tiene que comunicar. Habría que aplicar aquello de si no lo puedes explicar, no lo hagas, ¿no? Y voy a citar titulares del País, que me parece que es el periódico de referencia, que tú has dicho con razón, que en un momento dado dijeron: el PSOE, Pedro Sánchez se salta la línea roja de que no haya amnistía, ¿vale? Ese titular existe. Luego, el PSOE se salta, pone la línea roja del terrorismo. Ese es un titular de la semana pasada. No, es que a eso voy, de noviembre. Claro. En noviembre tú y yo, ¿te acuerdas de tu crónica y de la mía? Pero la semana pasada, la misma crónica, creo, parecida. Dijimos que los CDR estaban en la amnistía. Respecto a las enmiendas, la semana pasada volvió la línea roja que se supone que el Partido Socialista se había establecido y que de pronto se salta. Y ahora nos encontramos en un debate, en mi opinión, absurdo sobre los distintos tipos de terrorismo y qué podemos considerar terrorismo o no. A ver, hay unos... no es absurdo. A mí me parece que es totalmente absurdo que a estas alturas... el fondo, la forma puede ser absurda, el fondo no. Déjame que termine. ¿Sabes en qué consiste? Yo establezco una línea roja y cuando veo que me la voy a saltar, lo que hago, cojo mi línea roja y la cambio de sitio para seguir estando dentro. Y en este caso pretenden que el debate en el que entremos todos sea mover esa línea roja para que de pronto sí que entre. A ver, aquí hay unos sumarios en los que hay acusaciones, y no del juez García Castellón solamente, sino también de la Fiscalía, en los que acusa por terrorismo. Y de pronto nos encontramos que se dice esta expresión que ayer ya empezamos a escuchar y hoy más todavía en el Partido Socialista, esto de terrorismo como el que conocemos siempre, no, es otra cosa. No, oiga, son unas acusaciones de delito de terrorismo. Luego no me diga que no va a estar, porque sí va a estar en la amnistía. Que se defienda, pero no se me diga que es que, bueno, eso en realidad no es terrorismo del todo. Pues claro que sí es terrorismo. Para ubicar a todos los oyentes que se hayan podido incorporar ahora y que ayer estuvieran un poco fuera de juego. La enmienda que se pactó ayer entre el PSOE y los partidos independentistas fue que se podrán amnistiar aquellos delitos de terrorismo sin intención directa de provocar violaciones graves de los derechos humanos, pero no se amnistiarán aquellos delitos de terrorismo en los que sí haya intención directa de provocar violaciones graves de los derechos humanos. Se nos pretende meter en el lío de que hay un terrorismo que no afecta a derechos humanos, que ya es tremendo, ¿no? Y luego, además, si lo que se pretende es decir que no está incluido como amnistiable los delitos de terrorismo que provocan daños en personas, es decir, secuestros, asesinatos, si es que en este caso no hay ninguno. ¿Por qué nos dicen que eso está excluido si no hay ninguno? ¿Por qué no nos dicen también que está excluido cualquier otro delito absurdo que no está incluido? Pero los delitos de terrorismo que han considerado jueces y fiscales, subrayo lo de fiscales, esos sí que van a estar incluidos en la amnistía y son amnistiables. Luego, ¿qué necesidad hay de hablarnos de líneas rojas si luego las vas a tener que mover en unos días? Y esta cosa tan sorprendente de la intencionalidad, ¿no? O sea, el juicio de intenciones. Hay que saber cuál es la intención última que tiene el terrorista de una clase o de otra. Yo creo que efectivamente que es abrir una puerta a un debate que, bueno, pues justamente en España, porque hemos conocido el terrorismo como lo hemos conocido, creo que tendríamos que tener más que superada, y desde luego no en una ley de amnistía que se había cerrado como se había cerrado, que estaba perfectamente, supuestamente, pactada, y que nos vamos encontrando con que esto
se va moviendo como pero porque vamos al debate nominal y es al debate justo al que dices que no quieres ir y al final es al que vas, Fernando. Vamos a olvidarnos por un momento de las discusiones y de las líneas rojas y de la estrategia comunicativa del gobierno, que tiene su relevancia, pero en este asunto no es central. Vamos al papel, vamos a la decisión. Aquí había una decisión política, que es amnistiar a todo el mundo. Esta es la decisión política que se toma en la negociación, y es amnistiar a todo el mundo, que tiene que ver con el procés, porque evidentemente ni la familia Pujol, ni los rumores que hubo en su día de los abogados de Puigdemont, ni nada. La gente que ha estado en el procés. Y se encuentran con un problema para ejecutar esa decisión política. Uno de los problemas es que hay algunos jueces, no muchos, algunos con la Fiscalía en contra, como es el caso de García Castellón, que tiene a la Fiscalía totalmente en contra de esta posición, diciendo, es que yo quiero imputar, yo creo que estos delitos que se cometieron alrededor de las protestas de 2019, que no es exactamente el procés, pero vamos, el post-procés, yo creo que son terrorismo. Cosa que discuten, Fernando, y tú sabes, de juristas. Y yo también. Juristas, a eso voy. Pero existe la a eso voy, digo, que es una cosa, pero discutida, no. Como no estamos de acuerdo. Perdón, no, discutida, no, digo, pero bueno, creo que para el contexto que la gente entienda, oiga, es muy discutido en el mundo judicial, y Fernando habla con juristas igual que yo, y llevamos muchos años en esto. Es súper discutido en el mundo judicial que se le pueda meter por terrorismo a una gente que evidentemente no son ángeles, hicieron cosas en un aeropuerto, como hay miles de tensiones en todo este país, que donde hay tensiones sindicales. En los aeropuertos no. Sí, hay tensiones en las autopistas, hay tensiones en las estaciones de tren, hay tensiones frente a los parlamentos, hay tensiones en sitios, hay tensiones frente a las sedes de un partido político recientemente donde se arma de todo. No, perdón. Digo, ¿es discutible que sean terrorismo? Sí, ¿verdad, Fernando? Es muy discutible. Pero bueno, es así, está ahí encima de la mesa. Y como está encima de la mesa, dice, tenemos un problema, porque tenemos varios imputados por terrorismo. Si queremos, y esta es la decisión política, amnistiar a todo el mundo, tenemos que incluir este tipo de terrorismo, y por tanto, este tipo de terrorismo lo tenemos que incluir en la amnistía. ¿Cómo lo incluimos en la amnistía? Y esta fue la decisión jurídica. Lo incluimos en noviembre, dijimos, lo incluyen, titulamos todos, incluyen a los CDR, incluyen a los imputados al Tsunami, CDR y Tsunami, incluidos en la amnistía. ¿Cómo lo incluyen? Diciendo, bueno, estos sí, y ponemos en las exclusiones los de sentencia firme, no. Que no hay. Que no hay en el caso del procés. Es una exclusión absurda. Es una exclusión política, absurda, Fernando. Porque no hay. Es una exclusión política. Que no hay. No, claro que no hay. No va a haber. Pero tiene un sentido político. De la misma manera que se ha hecho esta diferencia. Es para poder decir hemos excluido algo del terrorismo. Claro, es una cuestión política para decir que no. Pero nuestra obligación es decir, oiga, nos están engañando porque no hay ningún caso de esto. No, es una decisión política del gobierno, evidentemente, que los independentistas no tenían ningún interés, decían todos los terrorismos. El gobierno necesita poder decir, oiga, yo no he metido en una amnistía un posible, porque la amnistía es por posibles delitos, no existe, estoy de acuerdo contigo, pero es un posible delito, de terrorismo grave, o sea, de terrorismo de lo que conocemos de toda la vida. Es una decisión política para efectivamente poder decir nosotros no incluimos eso. Pero lo fundamental de la decisión es incluir a los otros. Primero, porque el gobierno no lo considera terrorismo. Segundo, porque están en el entorno del procés. Y tercero, porque quieren meter a todo el mundo. Entonces, la complejidad jurídica de eso es que resulta que mientras están negociando eso, y esto el contexto lo sabemos todos, es muy importante, mientras están negociando cómo lo hacemos, llega el juez García Castellón, que llevaba 4 años con este caso y que efectivamente quería imputar por terrorismo a una serie de gente, de repente mete a Puigdemont, que no lo había metido en ningún momento hasta ahora, que el informe de la Guardia Civil no concluye que tenga que meterlo, y no solo lo mete por terrorismo, sino que encima de repente aparece un muerto que no había aparecido durante 4 años en la instrucción en ningún momento, y el juez García Castellón dice, y por cierto, investígase la posibilidad de la vinculación de estos delitos con un fallecido por ataque al corazón en el entorno del aeropuerto de Barcelona. Y obviamente la gente que está haciendo la ley dice, oiga, tenemos un problema muy serio, habrá que acotar la libertad. Fernando. Ahora digo, porque has dicho muchas cosas. Investíguese no quiere decir incluyas ese caso, ¿vale? Quiere decir ¿cuál es la intención? ¿Y por qué se investiga 4 años después, Fernando? Venga, Garea. 1. No es lo mismo investíguese que se incluya. 2. No es verdad que haya este tipo de incidentes en los aeropuertos
habitualmente, es la primera vez que ocurre en España, y los aeropuertos son zonas estratégicas especialmente protegidas y además incluidos dentro del delito de terrorismo. Las autopistas. No exactamente igual. Búscate el Código Penal y verás que no exactamente igual. 3, yo mismo tengo dudas, no solo eso, sino de que se pueda acusar a Rovira y a Puigdemont. Pero el propio fiscal de la Audiencia Nacional hasta hace unos meses mantuvo que los hechos, no para Rovira y Puigdemont, pero para el resto, eran terrorismo, ¿vale? Y de hecho hay CDRs por incidentes similares a estos a los que el fiscal, no el juez García Castellón, les pide hasta 27 años por terrorismo, porque considera que es terrorismo. Luego, no es una cosa que es una locura de un juez, sino que digamos que es algo que no es pacífico. Siguiente. El gobierno incluye esa exclusión de la amnistía, efectivamente, para vendernos que no se incluyen delitos de terrorismo, pero nuestra obligación es decir que no hay ningún supuesto de eso que ha excluido, y por tanto es una exclusión que no tiene ningún sentido y que lo que busca precisamente es poder hacer un discurso y un relato a su manera. Y luego yo creo que todo lo que estás describiendo, yo te lo describo de otra manera, que creo que es uno de los pecados originales de la ley de amnistía. Y es que es una autoamnistía, porque las personas a las que hay que aplicarle esa ley son las que negocian con el gobierno y dicen, uy, que me quedo fuera, meta esto porque si no este se va a quedar fuera, este otro, hable con mi abogado como se está hablando con mi abogado, porque mi abogado va a hacer que si meten esta cláusula yo entre también. Pero lo dices como si el gobierno, no quisiera amnistiar a esa gente, es que el gobierno ha decidido amnistiar a todos. Bien, ¿sí? Pero quien perfila cuáles son el perímetro de esa amnistía son los propios abogados de los encausados que negocian con el gobierno, precisamente porque es una autoamnistía. Y eso es un problema notable. Valentina. Eso es un problema notable para una ley y especialmente para una ley de amnistía. Valentina Martínez Ferro. Es un problema enorme. Es que el tema aquí es si intentamos cuestionar todo, si todo es discutible, que todo es discutible en esta tertulia, todo es discutible en la cadena SER, pero lo que no es discutible es lo que es objeto de ley y lo que no, y las decisiones que toman los jueces, porque lo que hemos decidido en democracia es que tienen capacidad para poder juzgarnos y para poder... lo que no quiere decir que no sean discutibles. No, por eso digo que por supuesto que se puede discutir, pero una vez que se... De aplicación obligatoria, pero... También de obligatoria discutibilidad. No, por supuesto que se discute. El problema es que si no sabemos, y aquí lo que estamos hablando es que hay un juez que, como consideramos que lo que decide es discutible, el Poder Ejecutivo y el Legislativo juntos deciden actuar en contra del judicial, y como bien estamos contando... No, actuar en contra... Es que una amnistía... Perdón, es que una amnistía es una cuestión... Espera, que termine Valentina. Tal y como lo has planteado es... Hay un juez, que es García Castellón, que resulta que se le ocurre en este momento, y entonces hay otros dos poderes, que es el legislativo y el ejecutivo, que dicen, para evitar que esto sea así, vamos a ampliar lo que ya habíamos decidido, pero vamos a ajustarlo a esta medida, porque lo está haciendo efectivamente un abogado para unas causas concretas. Con lo que esto produce es una inseguridad jurídica, digo, al resto y común de los mortales, que no tenemos la capacidad de legislar a medida de nuestras necesidades, y cuando digo esto digo la mayoría del pueblo español, pues es lógico que haya personas como Paje que digan, pues todo esto se parece bastante a estar en el extrarradio de nuestros propios límites. ¿Por qué? Porque todo esto se está haciendo efectivamente para Junts, y probablemente el que se lo vaya a llevar o que vaya a tener un buen rédito es el Partido Socialista de Cataluña, pero el del resto de España está gravemente preocupado. Porque esto es discutible, pero es discutible también dentro del ámbito del Partido Socialista. Y por eso parte de lo que ha ocurrido hoy es esta especie de cierre de filas, porque esto está siendo gravísimo. Carlos. No, el problema de fondo de Paje y de cualquiera de los que estamos haciendo este planteamiento es que está en contra de la amnistía. O sea, no está en contra de la fórmula en la que la amnistía se está llevando jurídicamente. Está en contra de la amnistía, cosa que es absolutamente legítimo porque hay una discusión profundísima. Pero si la discusión, creo que nos estamos dándole un montón de vueltas a cómo se hace la amnistía técnicamente y no, esto no se puede hacer así. Oiga, aquí hay una discusión de si se puede o no se puede hacer la amnistía. Es una discusión muy seria. Una vez que el Poder Legislativo, la mayoría del Poder Legislativo,
8 grupos diferentes, 178 diputados, deciden, nosotros creemos que sí, y esta es la fórmula. El único realmente capacitado en serio para decidir si se puede o no se puede hacer una amnistía, políticamente se podrá criticar todo, pero el único que determina si se puede o no se puede hacer es el Tribunal Constitucional y las instancias europeas. Ese argumento es un poco... No, una vez, digo, si cabe o no cabe. Si cabe o no cabe, no, podemos políticamente decir siempre, pues para mí no cabe. Sí, evidentemente. Es que fíjate lo de anteponer la mayoría absoluta del... No. Digo, si se puede o no se puede, no si está bien o no está mal, que eso lo dirá cualquiera, tiene su opinión. Fernando, si cabe o no cabe, no hay ninguna manera de dilucidar, y para eso se inventaron los tribunales constitucionales, esto sabes más que yo, evidentemente porque hay discusiones sobre si cabe o no cabe una cuestión como, fíjate, si hay discusiones en Estados Unidos sobre el aborto, sobre millones de cuestiones decisivas para una sociedad, la única manera de dilucidarlo, y esta es una cuestión decisiva para una sociedad, que divide a la sociedad y que resulta que la mitad más uno, un poquito más de la mitad del Parlamento está a favor y un poquito menos de la mitad del Parlamento está en contra. Y la única manera de dilucidarlo es el Tribunal Constitucional. Entonces, seguimos dándole muchísimas vueltas y hay muchísima gente dándole un montón de vueltas, no, pero es que se ha pasado una línea porque ha puesto... Pero ¿cómo no le vamos a dar vueltas? Que sí, pero digo, pero la vuelta... No entiendo a dónde vas. Que la vuelta fundamental es la gente que está a favor o en contra de la amnistía. Esta es la discusión fundamental. Y los términos de la amnistía que se van cambiando discusión cada fundamental minuto. porque lo que estáis en contra, y me parece legítimo, es de que se puede hacer una amnistía como esta. Todavía no he dicho si estoy en contra. Bueno, ¿no? yo lo que estoy intentando explicar es primero cuáles son los pecados originales de esta amnistía, y es que es una autoamnistía. En segundo lugar, creo que este discurso de la convivencia de Cataluña es un discurso fabricado a posteriori para justificar una decisión de que tienes que cambiar de posición porque si no, no tienes legislatura ni investidura. Yo creo que eso es fabricado a posteriori y comprada por mucha gente y repetida luego, porque si fuera así, lo que habría que estar reprochándole a Pedro Sánchez es, oiga, si esto es imprescindible para la convivencia, ¿por qué antes de junio usted no lo hizo para favorecer la convivencia de Cataluña? Luego es un argumento fabricado a posteriori. Y luego los detalles de la amnistía, ¿cómo no van a ser relevantes y no van a ser importantes? No, es decir, no he dicho que no sean relevantes. Lo que estoy diciendo es que partimos de la base de que hay posiciones que rechazan la amnistía y por tanto rechazan todos los detalles. Pero hay detalles. Pero hay detalles que son mucho más reprochables y criticables. Quiero decir, si tú además en el mes de noviembre dijiste ya está cerrado el acuerdo y que además es impecable, perfectamente constitucional y por tanto solo va a haber retoques. Al poco tiempo hubo un retoque fundamental en enmiendas. Ahora vuelve a haber otro. A mí me parece que claro que es reprochable la forma en la que se negocia. Me parece que es reprochable también el hecho de que se negocie con los abogados de los que van a ser amnistiados. A mí me parece fundamental. Cualquier ley tiene que tener un interés público y interés general. Si resulta que el interés es un interés particular de los abogados de las personas que se van a beneficiar de esa medida de gracia, me parece que ya le está restando legitimidad. Luego, claro que en todos los detalles hay crítica posible. Insisto, yo no he dicho todavía si estoy a favor o no. Creo que me parece una obviedad que se puede repetir 100 veces, pero es una obviedad esto de que el Tribunal Constitucional es el único que va a decir que es constitucional o no. Pues claro que sí, pero a partir de ahí puede haber opiniones, entre otras muchas cosas, porque ese argumento también tiene una parte de falacia. Recordemos que en el 2021 no se tramitó una propuesta de amnistía porque los letrados de las Cortes dijeron que era inconstitucional y entonces el PSOE dijo que como la amnistía en general era inconstitucional, no se tramitaba. Luego entonces para el PSOE el árbitro de la inconstitucionalidad ya no era el Tribunal Constitucional, sino que eran los letrados de las Cortes. Oiga, o sorbemos o soplamos. Bueno, dejadme que avancemos. Donde empezamos a atisbar las primeras discrepancias es dentro del gobierno entre PSOE y Sumar, por ahora a cuenta de la inmigración, nada más. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Si la política migratoria ya provocó choques entre PSOE y Unidas Podemos en la pasada legislatura, en esta Sumar empieza a tener discrepancias con Fernando Grande Marlaska al respecto. Íñigo Errejón reconoce diferencias. Contra los migrantes no se puede hacer contra los más débiles, así que sí, es verdad, hay diferencias y no las escondemos. No las esconden y por eso los de Yolanda Díaz han endurecido su
mensaje del Supremo sobre la ilegal expulsión de los menores en Ceuta. Y aunque el ministro se defiende, actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico. Desde Sumar exigen que se cumpla con la sentencia. Eso sí, fuentes de la formación nos confirman que no van a pedir su dimisión, pero exigen gestos. Félix Alonso, portavoz de Interior. El Ministerio de Interior actuó de forma ilegal, señor Marlaska. Aún no hemos escuchado la palabra perdón. Pero la situación en Barajas de los solicitantes de asilo también ha provocado diferencias entre socios, donde Marlaska ve rescoldos. Y esto es una consecuencia concreta de algo extraordinario y excepcional, porque no había ocurrido antes, sino rescoldos donde intentan buscar la migración irregular alguna posibilidad. Sumar ve condiciones insalubres en esas salas y exige a Interior medidas para garantizar los derechos de los migrantes. Y hoy ha sucedido algo que define bien el momento que vive Podemos y el entorno político de Podemos. Canal Red, es el canal dirigido por Pablo Iglesias, ha apartado a Juan Carlos Monedero, ni más ni menos que a Juan Carlos Monedero. Lo ha comunicado él mismo, Monedero, en redes sociales, diciendo que los responsables del canal quieren reforzar su línea ideológica y que por tanto él queda fuera. Esto es muy significativo, ya ni Monedero es lo suficientemente... no sé si puro, cuál es la palabra. Todo esto comenzó a estallar hace 10 días con unas palabras de Monedero en El Mundo, críticas con la deriva de Canal Red, convertido en un órgano oficioso de Podemos para su comunicación hacia afuera y hacia adentro también. Decía Monedero, y esto es literal, os leo literal: yo creo que Canal Red necesita una reflexión profunda. Los órganos de partido no funcionan. Canal Red es un órgano muy podemita y eso no es bueno ni para Canal Red ni para Podemos. No es bueno para Canal Red porque circunscribe mucho su influencia y no es bueno para Podemos porque no termina de liberarse de esa contundente opinión de convencidos que expresa siempre Canal Red. Cuando tú tienes que crecer. Y entonces, si el medio de comunicación no te permite entrar porque o compartes 100% lo que ahí se expresa o te conviertes en sospechoso, como táctica política, es errónea. Y al final corres el riesgo de hablar solo para convencidos y eso no vale. Yo creo que Canal Red tiene que despodemizarse y Podemos tiene que descanalizarse. Esto es lo que dijo Monedero en El Mundo. 10 días después, Canal Red deja de emitir el programa de Juan Carlos Monedero. ¿Qué nos dice esto, Garea? Mi problema es que para hablar de Canal Red no sé si hablo de un medio de comunicación o de una parte de un partido político. Si hablamos como un medio de comunicación, tengo poco que decir porque toma sus decisiones libremente de qué colaboradores tienen o no, y además creo que por muchas cosas que no vienen a cuento yo no soy quien para dar clases de cómo montar un medio de comunicación. Dicho esto, si lo consideramos como un apéndice de un partido político, desde luego es ciertamente notable si también se ha producido una ruptura entre Monedero y Pablo Iglesias, que eran de las personas, digamos, más unidas dentro de ese mundo de Podemos durante mucho más tiempo. Y luego me crea la duda estratégica también de que como partido político, y esto vale también como medio de comunicación, me parece que lo más inteligente es buscar la manera de ensanchar tu base para tener más votantes, más oyentes o más suscriptores y desde luego no irla reduciendo progresivamente como parece que lo está haciendo. Pero bueno, insisto que hay una estrategia ahí empresarial y que ojalá les vaya bien en aras de la pluralidad informativa. Valentina. No sé si es estrategia empresarial, quizás sí, yo tampoco sé de medios de comunicación, pero la manera, yo es verdad que cuando leía la entrevista de Monedero me pareció arriesgada, ¿no? Caray, qué libertad, pero también creo que es parte justamente de bueno, el principio fundacional en el que como nace Podemos de alguna manera, ¿no? Que oye, Pablo Iglesias decía en el 2016 que había que saltarse que se podía uno saltar la disciplina de voto casi por dignidad en aquella investidura de Rajoy. Entonces, bueno, pues entendía que la discrepancia, pero como hemos visto en la parte anterior con Paje, la discrepancia dentro de los partidos políticos se entiende muy mal y lo que se entiende muy bien es la disciplina. Y en esto creo que es bastante interesante cómo tanto Ciudadanos como Podemos, que venían en cierto modo a regenerar la democracia, estos nuevos partidos que lo que querían era, bueno, pues enseñar una forma también asamblearia muy participativa, pues eso, muy asamblearia, que la discusión formaba parte del ADN de lo que ellos eran, sobre todo en Podemos, como ha derivado en un proyecto casi estalinista, ¿no? Donde aquí hay dos maneras de hacer las cosas, la mía o
o la calle. Y esto no deja de ser curioso, ¿no? Sobre todo porque hay una parte también como una inquina personal muy fuerte que se ve en casi todas las decisiones que va tomando Pablo Iglesias y que va tomando Podemos, que tiene mucho que ver con esa especie de decisiones inquisitoriales contra Sumar, ¿no? Carlos. Pues yo creo que Monedero es muy importante. Creo que Monedero no es un personaje en absoluto menor en el mundo de Podemos y en el mundo de Pablo Iglesias. Creo que es algo ya no, que no solo es político, no solo es de alguna manera... Todo esto tiene mucho que ver, se cumplen 10 años de la fundación de Podemos y tiene mucho que ver cómo surgió Podemos, que son un grupo de profesores de los que Monedero era, por una cuestión de edad, el mayor de todos ellos, pero es un señor bastante mayor que Pablo Iglesias. Y era como un poco un referente, creo que es un referente de alguna manera de todos ellos, que eran todos muy jóvenes, no hablar de Íñigo Errejón, que era todavía más joven, pero eran fundamentalmente un grupo de profesores de la Complutense, que es esa foto tan famosa en la que están todos abrazados en Vista Alegre, y era el último de los de la foto, era el último que sigue de alguna manera muy cercano a Pablo Iglesias, que está muy metido, que ha tenido críticas como todos, evidentemente, eso en la izquierda es muy habitual, muchas críticas, pero que está ahí, que siempre ha estado ahí. De hecho, incluso hasta cuando hoy cuenta que le han echado, de alguna manera se lee entre líneas que quiere no perder la amistad, en fin, que quiere... Porque es muy, muy significativo. Monedero no es en absoluto cualquiera, no es en absoluto un dirigente más de ese entorno, y además estamos hablando de un grupo de amigos que también desde el punto de vista de todo, porque en fin, el punto de vista humano, pues sí, claro, efectivamente, era un grupo de amigos que además yo alguna vez lo hemos escrito en algunas crónicas, compartían una casa en la sierra, varios de ellos, entre ellos Monedero, entre ellos Pablo Iglesias, entre ellos Íñigo Errejón, todos los fines de semana, parejas muy amigas, en fin, lo que uno considera un grupo de amigos, ¿no? Y efectivamente creo que no es en absoluto menor, y creo que dice cosas de la deriva de ir sobre todo empequeñeciéndose, que es esto de los grupos de amigos, uno los elige, los puede hacer grandes, pequeños, lo que te dé la gana, eso es personal, pero la política va de ir a lo grande, porque si en política te quedas cada vez más pequeño, eso suele ir con cada vez menos votos, con cada vez menos escaños y por tanto cada vez menos capacidad de hacer política. Y la política va también de diversificar las posiciones de cada uno. Eso ha debido pensar hoy Feijóo cuando ha decidido llevar su estrategia de oposición al terreno educativo. Hoy ha anunciado que las 11 comunidades en las que gobierna el PP van a hacer el año que viene ya una EBAU, una selectividad común. No concreta mucho más si va a ser un examen único con las mismas preguntas o qué va a ser, o si es común, que es como muy etéreo, si van a concretar cosas, no concretan demasiado, tampoco parece que tengan muy claro aún qué van a hacer, tampoco parece una propuesta cocinada a fuego lento. Es verdad lo que dice el gobierno de que el PP no ha aplicado esta selectividad única en toda España cuando ha gobernado, pero es cierto también que la propuesta de Feijóo reabre un debate muy necesario en España de hasta qué punto tiene sentido que si después la elección de universidad funciona, digamos, por distrito único, hasta qué punto tiene sentido que el examen para puntuar para esa elección sea diferente según la comunidad autónoma, ¿no? Más allá de las especificidades de cada lugar, la lengua, la cultura propia y tal, ¿qué sentido tiene que las preguntas, yo qué sé, sobre matemáticas o sobre filosofía sean distintas en Extremadura, en Baleares? Adela Molina. Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que ya trabaja en una EBAU común, en contenidos, fechas y criterios de corrección en todas las comunidades en las que gobierna el Partido Popular, que se pondrá en marcha a partir de 2025. Y para eso ya estamos trabajando todas las consejeras y consejeros del partido para buscar los puntos de encuentro y presentar una prueba de selectividad, una EBAU común en toda España. No tiene sentido tener 17 pruebas para acceder al mismo sistema universitario, que es el sistema universitario español. Hemos preguntado al Partido Popular si esa EBAU común supone que se va a hacer el mismo examen con las mismas preguntas de las distintas materias y el mismo día a todos los estudiantes, y nos responden que de momento se va a crear un grupo de trabajo para precisar la propuesta. El Ministerio de Educación, los rectores y algunos sindicatos creen que esa idea sería inviable porque hay una parte del currículo que fijan las autonomías y que varía de una
a otra. Eva Alcón, presidenta de la CRUE, y Francisco García, Comisiones Obreras. Una prueba única es imposible porque no tenemos un bachillerato único en todas las comunidades. Con currículos diferentes que se desempeñan en las comunidades autónomas, pues hacer una prueba única parece francamente poco viable. Fuentes del Ministerio de Educación recuerdan que las comunidades del PP abandonaron los grupos de trabajo y no participaron el pasado marzo en la prueba piloto de la nueva selectividad que debe entrar en vigor el año que viene. Además señalan que de una propuesta única para España han pasado a fomentar la división y las desigualdades. Los defensores de una EBAU única, igual en todas las comunidades, la presentan como garantía de un acceso igualitario a la universidad, pero el expediente académico supone el 60%, más de la mitad de la nota para entrar en la carrera. Un estudio reciente del Observatorio del Sistema Universitario reveló el año pasado que los centros privados hinchan las notas de sus alumnos y tienen un 27% de estudiantes con sobresalientes frente al 17% de los centros públicos. ¿Qué te sugiere esto, Garea? Bueno, mejor escuchar al Partido Popular este tipo de propuestas que los exabruptos como el de ayer de Esteban González Pons. Bueno, yo creo que hay que ver cómo se concreta y hay que ver si lo pueden hacer, pero me parece interesante que desde la oposición se hagan propuestas, eso para empezar. Y en segundo lugar, si tienes un poder territorial como nunca ha tenido ningún otro partido nunca en España y lo utilizas precisamente para hacer propuestas y cambios respecto a asuntos que son de competencia de las comunidades autónomas, repito que me parece interesante. Me parece también interesante para el Partido Popular el conseguir meter asuntos en la agenda de esta manera como propuestas, y me parece además que si intentan o logran quitarse el San Benito este de que nunca proponen nada, se oponen a todo, etcétera, será bueno para ellos. Y luego, yendo al fondo, que ha explicado muy bien Adela Molina, hay que ver si eso es posible. Creo que es bastante sostenible desde el punto de vista de opinión pública el que no haya una prueba distinta en cada una de las comunidades autónomas. Yo creo que desde hace mucho tiempo se estaba hablando esto, y si esto consigue agilizar esa posibilidad o al menos ponerlo sobre la mesa al debate, a mí me parece que es interesante la medida, sinceramente. Valentina. Sí, yo creo que justamente va en el sentido de una idea del Partido Popular que supongo que va a trabajar mucho esta legislatura, que es la lucha contra la desigualdad también entre las comunidades autónomas, ¿no? Que la ley de amnistía pone de una manera tan fuerte encima de la mesa. Y es verdad que hasta ahora, pues lo primero es intentar ponerse de acuerdo en una fecha, que eso sería bueno, poder tener los exámenes en las mismas fechas en todas las comunidades autónomas. Y luego es que hay comunidades autónomas en donde las faltas de ortografía se evalúan de una manera distinta. Hay comunidades autónomas en donde es más fácil aprobar matemáticas que en otras, y pues parece que tiene sentido ponerse de acuerdo en algunos criterios comunes para todas las comunidades autónomas, justamente para que los alumnos en todas partes tengan las mismas oportunidades para aprobar y los que suspendan, pues que desgraciadamente se quedan fuera, ¿no? Pero que sí que creo que es muy bueno trabajar en esta idea de poder dar un sustrato común a todos. Una de las personas que hablaban, es difícil. Continúa, perdóname. Una de las personas que hablaban decían que no todas las materias se dan igual en todas las comunidades autónomas, que es así, pero sí que algunas de las materias, que es donde hay que trabajar, tendrían que tener un sustrato común dentro de todas, y hay algunas de ellas como matemáticas o física, o desde luego las de ciencias son más fáciles, pero en historia o en derecho o en ciencias sociales se deberían de parecer bastante también en el resto. No, te iba a decir que, a mí me parece que es un debate no solo interesante, sino necesario, el de empezar a homogeneizar determinadas pruebas, cuando luego, sobre todo, si tú te sacas la EBAU en Euskadi, puedes acceder a una universidad de Granada, totalmente. Pero que me parece también pelín cínico que el PP ahora plantee esto, que es muy pintona, la propuesta de hoy, la foto de hoy, cuando las comunidades gobernadas por el PP en 2022 se salieron de la negociación para intentar diseñar la nueva EBAU. Entonces, salir hoy con nosotros, vamos a hacer esto conjuntamente, cuando te saliste tú mismo de esa negociación es... Hombre, ahora teniendo la mayoría de las comunidades autónomas, claro, sea más fácil ponerse de acuerdo en los puntos en común. Pero es que justo precisamente... De hecho, 2012, 2022. 2022 has dicho. Claro.
Pero justo precisamente por este tipo de cuestiones, que son evidentemente interesantes y que en España se ha intentado varias veces un pacto educativo y varias veces ha caído porque el PP no ha querido pactar no ha querido ese gran pacto educativo, precisamente por este tipo de cuestiones que evidentemente España le podemos dar las vueltas que queramos. España está cogobernada. Cuando el PP gobierna 11 comunidades autónomas que tienen transferida la educación y la sanidad, y el PSOE gobierna bastantes menos, pero tiene el gobierno del gobierno central, es evidente que todas cuestiones muy sensibles, como la educación, como la sanidad, como los temas fiscales, como el tema de los gastos de los fondos europeos, montones de cosas súper relevantes para todos los ciudadanos, las empresas, para todo, están cogobernados. Y sin embargo vivimos en un país en el que no es casual, es que no es casual, y no es se parece un tema, siempre sacamos el tema del Consejo General del Poder Judicial, pero es que no es menor, porque una vez que se rompa eso y se pueda pactar al Consejo General de Poder Judicial, que es lo más normal del mundo, pues a lo mejor se podrían pactar este tipo de cuestiones, que yo no creo que al final incluso derivaría... puede que pase al revés, que pactando esto se pueda pactar después el Consejo General del Poder Judicial, por algún sitio habrá que empezar. Hemos empezado por el artículo 49. Lo normal es empezar por las obligaciones legales, que es tu obligación legal desde hace 5 años es renovar. Si arreglamos la obligación legal, vamos a ir a lo no obligatorio, pero muy interesante, como pactar la educación. Hay condiciones para poder renovarlo, que están sobre la mesa, claro, desde hace rato. Pongo las condiciones y así no se renueva nunca. Pero lo que digo es que el ambiente político tóxico que vivimos en España, ya por no ir a unos u otros, el ambiente político tóxico que vivimos en España, en el que parece cada día, esta mañana ha vuelto a decir el PP, que es que vive el peligro para la democracia, duerme en la Moncloa, con este ambiente. Pero si esto es una buena propuesta, ¿por qué no nos quedamos diciendo que esto es una buena propuesta? Pero digo, cosas que por son eso no seamos cosas, tóxicos. por eso digo, cosas que se pueden hacer y que se podrían hacer y que yo creo que habrá establecer criterios comunes y mejorar las sintonías entre las comunidades y demás, que son perfectamente razonables, incluso un pacto educativo. Una gran idea del PP. Pero sí, brillante idea, que nunca nadie se le había ocurrido hacer un pacto de educación. Pero digo, no se pueden hacer en este ambiente tóxico. Entonces, lo primero que hay que quitar es el ambiente tóxico. 11 de la noche, 10 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues como hoy, poca ropa, ya lo digo bien, de invierno, porque las temperaturas se van a comportar de manera muy parecida a la de hoy. Una cosa a destacar, la tarde ha sido cálida, y directamente lo podemos decir así, se han batido algunos récords. Soria, por ejemplo, Ávila, Teruel, Vitoria, son ciudades que han superado el valor máximo que tenían hasta ahora en su serie histórica. Pues bien, después de este ambiente suave o cálido de la tarde, las noches ahora son muy largas y la temperatura está bajando, es decir, que mañana va a hacer frío a primeras horas, no todo el que puede hacer en invierno, pero en comparación a este ambiente suave, tenerlo presente y mejor abrigarse. Después, como hoy, temperaturas que subirán con mucha facilidad en la mayor parte del país, entre 20 y 25 grados, por encima de los 25 en el Valle del Guadalquivir, en el sudeste de la península, hasta la provincia de Valencia aproximadamente, y también en Canarias, donde la calima será más densa que hoy y el viento soplará con fuerza. Mucho sol, pero esta próxima madrugada y mañana hasta el mediodía, numerosos bancos de niebla en zonas llanas del interior. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Hora 25. Aimar Bretos. Mañana empieza la negociación del gobierno con los sindicatos y con la patronal para reducir la jornada laboral, la semana laboral, bajar el número de horas que trabajan en España los empleados de las 40 actuales a 38 horas y media este año y 37 y media el año que viene. Los empresarios ya han dicho que van a ir, pero que están en contra de esta intención del gobierno, que creen que no hay que hacer una legislación general, sino permitir que las empresas y los sindicatos se vayan entendiendo en cada sector. Lo contrario, lo escuchamos el otro día, dijo Garamendi, lo contrario sería llevar a España a una economía intervenida. Hoy, en la víspera de esa reunión, le ha contestado la vicepresidenta Yolanda Díaz. Que vamos a fomentar absolutamente la negociación colectiva entre las empresas y los sindicatos, nadie mejor que ellos. Pero esto no obsta para que tengamos que tener unos mínimos legales, como por cierto ya establece nuestro Estatuto de los Trabajadores, para garantizar que pueda ser efectivo este derecho en muchas personas que no ¿Hay tienen... margen, Garea, para un acuerdo a tres, gobierno patronal y sindicatos, o el vértice gobierno patronal está ya demasiado erosionado? Es difícil. Yo creo que la parte patronal es muy evidente que está muy tocada.
Y además va a ser difícil porque Yolanda Díaz necesita marcar posiciones, perfiles muy claros dentro del gobierno, pensando también en lo que ocurre a su izquierda con los diputados de Podemos, el no sentirse, digamos, confundida dentro de la coalición, y por tanto tiene que marcar esos perfiles, y necesariamente esos perfiles que marque no van a ser admitidos o bien vistos por la patronal. Por ejemplo, lo que vimos la semana pasada respecto al salario de los directivos y controlarlo. Es decir, yo creo que esa relación tiene dificultades como para salir adelante y como para llegar a este tipo de acuerdos. De lo que acabamos de escuchar, claro, es que en la legislación laboral y en las relaciones laborales todo lo que sea voluntariedad siempre es complicado porque hay una parte que es evidentemente que es la que más poder tiene, que es la del empresario frente al trabajador, y por tanto lo que tiene que hacer la ley, lo que tienen que hacer los poderes públicos a través de la ley es garantizar los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos. La manera de garantizarlos es establecerlo en una ley y no dejarlo al arbitrio de un trabajador que puede estar en situación difícil, en situación precaria, etcétera, y por tanto tiene mucho más dificultades para conseguir esa situación. Aunque en este caso las reducciones de jornada o las jornadas más limitadas, en la práctica es verdad que ya existen muchas más empresas de las que parece, pero a mí me parece que en todo caso el fijar la jornada tiene que estar en la ley claramente para todos y como marco, independientemente de las negociaciones. Valentina. Sí, yo lo que me sorprende un poco es efectivamente el estilo del diálogo que de alguna manera pues quiere imponer la ministra, ¿no? Quizás por esa necesidad propia que tiene de buscar un hueco dentro del Consejo de Ministros y de hacerlo de una manera muy nítida y muy marcada, ¿no? Porque eso creo que no necesariamente es bueno para la finalidad, ¿no? En España tenemos unos agentes sociales que han demostrado su responsabilidad y que han demostrado su capacidad para llegar a acuerdos en la relación, en el marco de las relaciones laborales desde hace tiempo, y creo que hay que dar una oportunidad justamente a que esos agentes sociales pues se entiendan entre ellos y no tanto esa especie de imposición que se marcó la semana pasada con el salario mínimo y que ahora se vuelve a reiterar, ¿no? Como un poco esto lo vamos a hacer sí o sí, estéis o no estéis, que es una manera de empezar un diálogo un poco compleja, ¿no? Porque entonces ¿cuál es la manera de dialogar conmigo si lo vas a hacer esté yo sentado en la mesa o no esté? Y al final pues ese afán de protagonismo pues puede nublar el entendimiento. Yo creo que el no entendimiento entre sindicatos y empresarios en este momento puede ser beneficioso, pero no sé si a la larga puede beneficiar a los trabajadores, que son los beneficiarios últimos de todo esto, ¿no? Porque si en el momento de tensión en el que los beneficios económicos de las empresas no sea tan bueno, el primer afectado es el trabajador. Entonces vamos a intentar contar con las empresas, que son los creadores de empleo, y no intentar demonizar todo el rato al que genera empleo y al que da oportunidades, ¿no? Carlos. A ver, posible es porque, como decía Fernando, hay muchísimas empresas y sectores enteros y convenios de sector donde esto ya está a las 30 y está compacto entre empresarios y sindicatos en la mayoría de los casos. Por tanto, posible es. Incentivos la patronal debería tener, porque la patronal se acaba de dar cuenta de que por quedarse fuera del acuerdo del salario mínimo, le han subido más el salario mínimo. Es que esto es una imposición, más que un incentivo. No hay negociación posible. A ver, los seres humanos funcionamos por incentivos y la política más. Entonces, como creo que todas están negociaciones y se negocia en política, si negocias nos quedamos aquí, si no negocias nos vamos al otro lado. Tiene que haber algún incentivo para que negocies. El incentivo es, si estás dentro de la negociación, te va a ir mejor. Esto de libro de toda la vida en la negociación sindical en todas partes. Tiene que haber un incentivo. Y luego yo creo que es muy interesante ir a la historia. Y no me voy a enrollar, que ya me miran. Pero es una historia reciente. En España tenemos 40 horas. ¿Cómo llegamos a las 40 horas? 1982. Una promesa de campaña electoral de Felipe González, esta ha sido promesa de Yolanda Díaz, fue una de las promesas estrella de la campaña electoral de Felipe González. Lo aprobó un Consejo de Ministros al mes de salir, o sea, era una de las, y lo costó un montón, con la patronal radicalmente en contra de las 40 horas, creo que estábamos en 44 en ese momento, radicalmente en contra, es una imposición, y decía Cuevas en ese momento, y si se trabaja menos, pues se cobrará menos horas, menos salario. O sea, lo que nos parece ahora, oh, Dios mío, no, esto ya ha pasado. España además lleva un proceso muy lento, más lento que otros países, porque en España hay 8 horas
desde los años 20 de la huelga de la canadiense, que se fijaron 8 horas, pero 8 horas 6 días a la semana, con lo cual eran 48. Y todavía en el 82... la patronal se oponía radicalmente a bajar de 44 a 40 porque, sobre todo, por ejemplo, los bancos abrían los sábados y, por tanto, no querían que los trabajadores trabajaran menos porque, de hecho, ahora los bancos no abren los sábados. Quiero decir que todo es una evolución, que casi siempre, como decía antes Fernando, estas cosas no se hacen voluntariamente. El poder político, como pasó en el 82, tiene que empujar porque, si no, evidentemente, voluntariamente, la patronal no va a renunciar. Ahora, como sabemos todos los que hemos estado con convenios y demás, voluntariamente no se regala un convenio, hay que hacer movilizaciones, hay que hacer incentivos, hay que hacer muchas cosas y entonces, bueno, ¿posible? Es posible. ¿Es probable que la patronal esté en contra por cuestiones políticas? Ahora, creo que a la patronal le interesaría, tendría incentivos para estar dentro porque seguro que la reducción será menor si está dentro. Cuando lo has dicho estaba pensando, ya estaba Cuevas por aquel entonces. Sería Almunia, ¿no? El ministro de Trabajo. Almunia, ministro de Trabajo, efectivamente. No, Cuevas. 32 años creo que tenía Almunia. Secretario general de la COE Cuevas desde el 78 y pasó a ser el presidente en el 84. Hasta 2007. 30 años ahí al frente de los empresarios. Bueno, hablando de dinero, se están viviendo protestas multitudinarias a esta hora en las calles de Argentina, en la primera huelga general contra el gobierno de Milei, contra sus medidas que pasan por desregularizarlo todo. El 10 de diciembre, Milei juró el cargo, dijo, no hay plata, no queda alternativa. Dijo que hacían falta reformas durísimas porque no había margen para el gradualismo. Doctrina de shock en estado puro. Lo que pasa es que muchos argentinos están viendo, incluso muchos que le votaron, están viendo que Milei ha roto una promesa de campaña, que era su promesa central, y es que la casta lo iba a pasar mal. Y de momento quien está pagando el pato es la clase media, no la casta. Marisol Rojas. Casi 1 de cada 2 argentinos es pobre. Casi, para ser precisos, 0,8 ¿Y ahora? de cada 2. ¿Y en 45 días? ¿Y en 45 días? ¿Vos decís que generó más pobreza Milei en 45 días? Este choque entre un periodista y uno de los líderes sindicales que convoca el paro explica el momento que vive Argentina. ¿Le conviene a la oposición convocar una huelga general cuando perdió el poder en noviembre? Responde Juan Grabois. Se perfila como uno de los próximos líderes del peronismo y tiene una excelente relación con el Papa Francisco. Él está hoy en la calle. Nunca hubo un paro tan rápido, pero nunca hubo una ofensiva tan brutal contra los derechos de los trabajadores en tan poco tiempo. Grabois conoce muy bien a la mitad de los trabajadores de Argentina, los que viven en la economía informal, vendedores ambulantes, chatarreros, cartoneros. Hay que empobrecerse ahora para enriquecerse después. Es un discurso que mucha gente lo cree y tiene todo el derecho del mundo a creerlo. Pero también es cierto, una vez que el daño esté hecho va a ser muy difícil de revertir. No es que hay una sospecha y es un paro preventivo. No, hay una ofensiva brutal. ¡Tiene miedo! ¡La casta tiene miedo! Javier Milei consiguió convencer al 56% de los argentinos cantando que la casta le tenía miedo porque era la casta la que iba a pagar los excesos. Marina Dal Poggio es una de las economistas más prestigiosas de Argentina. Es el ajuste que lo iba a pagar la casta, la verdad que lo está pagando con creces la clase media. De momento la inflación de diciembre se quedó en el 25%, eso en un mes, pero hay otros datos que aniquilan el poder adquisitivo. Los precios del transporte público se han multiplicado por 4. Eso es mucho en ciudades como Buenos Aires, donde hay gente que puede coger varios autobuses al día para ir a trabajar. Además, unos 800.000 empleados que estaban exentos de pagar el impuesto de la renta tendrán que tributar. Y a eso se suma lo que Dal Poggio llama un estado de bienestar trucho. Para entendernos, un estado de bienestar de pega. La gente tiene un sistema de bienestar trucho, ¿no? Tiene una economía de bienestar trucha. Tiene salud pública, tiene educación pública, pero la calidad de los bienes públicos ha ido decayendo sistemáticamente en el tiempo y buena parte de los sectores de clase media han intentado escapar a los bienes públicos. Y ahí está el problema, en la sanidad privada muy extendida en la clase media argentina. Hasta ahora las cuotas y las tarifas estaban reguladas por el Estado, ya no, y los precios se han disparado. Se está tocando uno de los símbolos de estatus de amplias capas de la sociedad. La clase media va a entrar en una situación de empobrecimiento acelerado y de mucha angustia. Yo creo que en general en la Argentina los problemas de gobernabilidad se produjeron cuando la clase media se vio afectada en sus intereses materiales porque lamentablemente, muy lamentablemente, los más pobres están casi acostumbrados a su situación de postración, ¿no?
La oposición también sale a la calle porque teme que esta crisis sea una oportunidad para el narcotráfico. Cuando la exclusión y la falta absoluta de oportunidades para sobrevivir en el marco de la legalidad se profundizan, se convierten en una cuestión sistémica, campean las ofertas del mercado ilegal, sobre todo de narcoestructuras, como se instalaron en Ecuador, fueron básicamente producto de la dolarización y de la eliminación de las políticas sociales. La lectura de la huelga ya está escrita. Milei va a diluir el impacto de la protesta y la oposición la usará para intentar recuperar el crédito electoral que dilapidó en noviembre, cuando los argentinos no le dieron otra oportunidad al peronismo. Carlos. Pues efectivamente es una huelga muy rápida, pero es que muy rápido está siendo Milei ha hecho en una semana, 2 semanas, ha cambiado prácticamente el panorama entero de todas las leyes laborales, empresariales, de organización, de todos los sectores, hasta la electoral, se ha metido hasta los clubes de fútbol, o sea, ha cambiado, en una de las leyes, la ley Omnibus cambia, el decreto cambia más de 600 leyes, la ley Omnibus que me parece se mete en más de 500. Quiero decir, Milei está haciendo una estrategia de shock de libro que es aprovechando el primer momento que todos los presidentes en un sistema presidencialista, que hay segunda vuelta y la ola del sistema presidencialista, aprovechando ese momento de popularidad que cualquier presidente tiene nada más llegar al poder, está haciendo una estrategia de shock para romper a toda la oposición, para hacer una política neoliberal de libro, para hacer un ajuste que él mismo ha reconocido, que va a hacer un ajuste salvaje en el Estado, en todo tipo de cuestiones, y hacerlo rápido y de golpe para intentar reventar a la oposición. Y esto, que yo el otro día hacía una columna comparándolo con Fujimori, que siempre hay cosas que no son, pero Fujimori hizo lo mismo en un primer momento, el shock brutal, y sobre todo contrastar con el Congreso, porque a Fujimori le pasaba lo mismo que a Milei, que tiene un apoyo popular notable, como acaba de ganar en segunda vuelta, pero no tiene diputados, porque el sistema electoral argentino, peruano, que es el mismo de Estados Unidos, los diputados se van eligiendo a lo largo de los años, no los elegimos como aquí, ya, los 350 de golpe, los van eligiendo a lo largo de los años. Y si eres un outsider, a lo largo de los años, como le pasa a Milei, no has tenido ni partido ni nada, con lo cual no has ido teniendo diputados. Y si encima vas a la primera vuelta donde se eligen una parte muy importante de los diputados y sacas el 30%, como sacó Milei y como sacó Fujimori, el 29,9%, es casi exacto, en el año 90, pues tienes muy poquito, el 14% de los diputados. Entonces eso hace que sea muy difícil aprobar las cosas. ¿Qué quiere hacer Milei? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su apuesta? Reventar todo, tirar a la gente contra el Congreso, a la gente contra los sindicatos, a la gente contra cualquier oposición, al pueblo, contra la casta, contra esta idea. Yo creo que en Argentina es un poco más difícil que en Perú porque los sindicatos son mucho más potentes, pero evidentemente Milei le quiere romper las piernas políticamente a los sindicatos cuanto antes. Y entonces hay mucha discusión en Argentina de cuándo le hacemos la protesta. Y de hecho esta es una primera protesta que no todo el mundo lo ve claro, porque van a venir protestas, porque el ajuste de Milei es brutal, la inflación se ha vuelto a disparar. A Milei lo votaron para que parara la inflación y la está disparando, y por tanto va a haber mucha protesta, pero este es el pulso. Garea. Hay que tener en cuenta lo que pasa, que esta protesta, para que ahí están en verano. Es decir, esta protesta se está... ¿Cómo hacerla en agosto? Sí. Se está produciendo como en agosto nuestro, con lo cual necesariamente es baja. Y luego es verdad lo que dice Carlos, porque es un dato objetivo que él no tiene mayoría en el Parlamento, pero tiene 2 ventajas. Uno, que es verdad que los sindicatos son fuertes, pero también tienen un enorme desprestigio social en muchas capas de la sociedad. De hecho, él cuando hablaba de casta no se refería como cuando en España se hablaba de casta por Podemos a los ricos, a los empresarios, sino que se refería más a esas estructuras clientelares y a sindicatos más que otra cosa. Ese desprestigio de los sindicatos... Él ya vimos el otro día en Davos, claro, perdona, que los ricos no tienen ningún problema, sois los héroes, les dijo. Por eso digo que esos, él se aprovecha de eso. Y luego respecto a la oposición y su implantación en el Parlamento, tiene también la enorme ventaja de que los 2 polos de oposición, que podría ser el macrismo y desde luego el kirchnerismo, están rotos después de los resultados de las elecciones. De hecho, hoy mismo ha pasado un primer trámite su ley en el Parlamento, rompiendo en gran parte la mayoría kirchnerista. Sí. Ha habido
al menos 3 diputados kirchneristas que se han pasado, han salido del bloque en la votación de rechazo a la ley de Milei. Es decir, ese es uno de sus factores de beneficio. Y luego, lo que también ha ido haciendo es, en ese primer trámite de hoy, renunciar a muchísimos puntos de esa ley enciclopédica y con tantos artículos. Ha renunciado a ellos precisamente para que superaran ese trámite, lo cual refuerza la sospecha que siempre ha habido de que presentó una ley de máximos para rebajarla, para además poder decir la casta me la está rebajando porque va en contra de sus intereses, y bueno, yo creo que se va a aprovechar de esa situación, más la situación territorial, que es importante, porque hoy mismo el ministro de Economía ha dicho, si no se aprueba la ley, lo que va a pasar es que los gobernadores, que ahí son muy importantes, como bien sabes, se quedan sin dinero porque no hay tampoco un sistema de financiación de esos territorios, sino que es casi un dinero que arbitrariamente concede el gobierno central. Martínez Ferro. A ver, yo lo que creo es que efectivamente parte de una situación tan sumamente difícil en Argentina, que lo que está intentando es tener un momento de shock, ¿no? Con unas reformas muy, muy fuertes que a corto plazo van a tener unos efectos durísimos, como se está viendo. De hecho, no está teniendo, pues eso, el periodo de gracia de ni siquiera de los 100 días ni de los 50 primeros, voy yo a 45. Y que bueno, veremos a largo plazo si producen algún efecto. Lo que yo creo es que, bueno, actúa con una enorme firmeza, como se está viendo también, y que lo que no se puede decir es que esté haciendo lo contrario de lo que prometió, porque esto lo dijo, lo advirtió y de alguna manera pues lo está cumpliendo. Para esto le votaron. Le votaron para bajar la inflación, ¿eh? De momento la está duplicando. Claro, pero porque es la medida de shock. Esto no quiere decir que cuando te dan un electroshock también van a subir mucho los precios para bajar después, hombre. Pero en fin. Vamos de Argentina a Ucrania. Estábamos esperando una reacción oficial del gobierno ucraniano acerca del derribo de ese avión ruso, que Rusia asegura que iba lleno de prisioneros ucranianos. Pues bien, Ucrania, a través de fuentes militares, ha reconocido que han sido ellos los que han tirado el avión. Y acaba de hablar Zelensky, Alejandro Becerra, última hora. Sí, Zelensky ha dado su habitual parte de guerra a través de Telegram, y de los 3 minutos que dura ha dedicado unos 30 al asunto más importante, el del avión derribado. Es obvio que los rusos están jugando con las vidas de los prisioneros ucranianos, con los sentimientos de sus familiares y con las emociones de toda la sociedad ucraniana, ha dicho Zelensky. Lo más importante son los hechos, ha subrayado, y dice que van a investigar en profundidad el asunto. Zelensky asegura que va a informar a sus aliados, los principales países europeos que le suministran armas y Estados Unidos. Recordemos que Kiev ha reconocido esta tarde que habían atacado ese avión, pero que no tenían información fiable de qué había dentro. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, afirma que el caso contra uno de los hijos del presidente de la República de Guinea Ecuatorial y contra varias autoridades de aquel país por el supuesto secuestro y tortura de 4 opositores, 2 de ellos españoles, no debe ser juzgado en España, sino que debe ser reenviado a los tribunales de aquel país. No basta con decir que la justicia en Guinea Ecuatorial es corrupta, afirma Pedraz. Hay que tener datos. Tiene mucha razón el juez, no basta con decirlo. Pero resulta que hay centenares de documentos elaborados por organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos que consideran que Guinea Ecuatorial es una dictadura en la que el presidente Obiang lleva siendo reelegido sin ningún tipo de garantías desde 1979, un auténtico récord mundial. Hay que estar dispuesto a leer los documentos y llegar a la lógica conclusión de que en una dictadura con más de 44 años de vigencia no existe ni la más remota posibilidad de que el sistema judicial sea capaz de juzgar limpiamente al hijo del dictador, al ministro de Estado responsable de la Seguridad Interior y al director general de la Seguridad Presidencial. La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó en mayo de 2022 por unanimidad, lo que no es nada fácil, una proposición no de ley pidiendo al Gobierno que condene las violaciones de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Es decir, datos, datos y más datos. Punto y 25. Bueno, empezábamos el programa hablando de las declaraciones críticas de Paje respecto a su partido que había hecho en público,
Pues bien, esto va a traer cola. Antena 3 ha transcrito la conversación supuestamente privada, aunque es verdad que la han tenido ante las cámaras, 4 presidentes autonómicos, 3 del PP, el andaluz Juanma Moreno, el murciano Fernando López Miras, el valenciano Carlos Mazón y el castellano, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Bien, en esa conversación han pactado, han hablado de cómo hacer una oposición con el tema de la financiación. Y entonces en ese momento es cuando están hablando de yo voy a llevar este asunto a las Cortes, tal. Comemos un día los 4, esto dice el valenciano Mazón. Juanma Moreno, Andalucía, le dice a Paje, para ti es más complicado. Y Paje dice, vamos diciendo lo mismo pero por separado. Ahí el valenciano Mazón dice, claro, la foto de hoy, y Paje dice, a mí están a punto prácticamente de extraditarme. Este es el esquema argumental. Vamos a llegar equiparaditos. Hay una cifra objetiva reconocida hasta por el ministerio, pues de desajuste con el modelo. Yo no voy a llevar las Cortes Valencianas. O vernos un día los 4. Eso también es más complicado. Diciendo lo mismo, pero bueno. A mí están a punto de extraditarme, dice Paje. Y ahí le contesta Mazón, el valenciano, dice, pero no pasa nada, luego te dan la amnistía. Paje dice, eso me dijeron el otro día en una reunión. Digo, serán unos hijos de... Ahí se mete Juanma Moreno, presidente de Andalucía, y dice, si se meten contigo haremos desde fuera rollo... Y López Miras, el murciano, dice, tú los tienes nerviosos todos los días. Mazón le dice a Paje, a ti eso te gusta. Y Paje contesta y dice, yo sufro, no te lo imaginas. Lo que ha hecho el PSOE es de una tensión máxima, echar a todo Dios que se le opone. Esto dice el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, de su propio partido. Lo dicho, traer a cola. Valentina Martínez Ferro, Fernando Garea, Carlos Cue. Un abrazo, amigos. Gracias. Adiós. Adiós. Hora 25, con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.